Hola, estamos en el aeropuerto de Girona, Lima Eco Golf Eco. Estamos alineados ya en la pista 2.0, listos para el despegue. Vamos a hacer la práctica de navegación BORD. El indicador de BORD principal del avión, estamos en una Beech 350, es este. Aquí vemos el indicador del BORD con el curso que tenemos seleccionado, 241. No hay ningún BORD sintonizado, si lo hubiera lo veríamos aquí. Por lo tanto tampoco nos indica el radial. Y aquí vemos el indicador que corresponde al BORD 2, al BORD que se sintoniza en la radio de navegación 2. También podemos ver el ADF, que sería la aguja amarilla. En este caso no vamos a usar ningún ADF. Entonces vamos a proceder primeramente a sintonizar el BORD. Nos vamos a la radio. En el nav 1 sintonizamos el BORD que se verá en el instrumento principal. Y vamos a sintonizar el BORD de Bagur, que es 112,20. Ya vemos ahí. Aunque nos lo indica el BORD de Bagur, podemos comprobarlo con su código Morse. Activamos el sonido de nav 1 y oiremos el código Morse. Tenemos sintonizado el radial 241. El curso que nos indica, ahí tenemos el código Morse. El curso que nos indica el instrumento, que es el que seleccionamos con este mando, corresponde al radial, a donde apunta la flecha. Quitamos el sonido. En este caso 240, o sea, el radial 240 sería este. Nosotros estamos con rumbo 200. Tendríamos este ángulo de diferencia con respecto al radial, y tal y como está nuestra posición, este es el avión. El radial vemos que lo tenemos delante de nosotros. Cuando esta parte de la aguja que se desplaza del centro nos indica el radial. Ahora mismo está delante del avión. Si estuviera a este lado, estaría detrás del avión. Y este triangulito, que es el indicador to from, nos indica dónde está la red de ayuda. Y está por detrás del avión, como vemos. Eso lo vamos a ver al sintonizar el BORD en la radio 2. Sintonizamos el mismo, 112.0, 112.20. Ahí vemos que el BORD está... El indicador 2 no nos da radial, no nos indica en qué radial estamos, solamente apunta el rumbo hacia donde está la red de ayuda, en este caso el BORD de Bagur. Vemos que lo tenemos detrás a nuestra izquierda. El indicador to from nos indica efectivamente que está detrás de nosotros. Este es el avión, está apuntando hacia atrás del avión. Bueno, vamos a quitar la radio. Estamos ya listos para despegar. Ponemos un puntito de flap. Lo que vamos a hacer es ascender a 3000 pies. Tenemos el piloto automático, como siempre, configurado para que mantenga el heading y la altitud, pero sin activar todavía. Lo activaremos cuando pasemos 500 pies sobre el terreno. Vamos a caler el altímetro con la B, como siempre. Estamos a 500 pies sobre el terreno. El aeropuerto está a 500 pies, como vemos. Luego, cuando lleguemos a 1000 pies, el indicador nos indica 1000 pies, estaremos en altitud de seguridad. Y lo que vamos a hacer es virar directos al BORD por nuestra izquierda. El BORD está a nuestra izquierda, pues viraremos por nuestra izquierda directos al BORD. Y usaremos los dos indicadores para ello. Vamos a... Como es un recorrido largo, vamos a dejar que el avión avance a unos 200-220 nudos. No como en otras ocasiones, que hemos mantenido 140. Vemos que el viento lo tenemos de rumbo 235, un poquito variable, 23 a 10 nudos. O sea, sopla frente a nosotros, un poquito por la derecha. Pues nada, vamos a despegar. Como
decimos, al alcanzar la altitud de seguridad pondremos el piloto automático y nos dirigiremos por nuestra izquierda directos al bord. Subida positiva, freno arriba, pasamos el sector de flat, quitamos flat. Ascendemos en rumbo de pista. Vamos a quitar un poco de velocidad. 1000 pies. Ponemos piloto automático y viramos por nuestra izquierda hacia el bord. Se nos ha olvidado, no, lo tenemos bien. Reducimos un poco de velocidad. Y bajamos revoluciones. Bueno, decimos que la manera más fácil de dirigirnos directos al bord sería seguir la radio 2, como si fuera un NDB. El indicador de la radio 2 apunta directamente al bord, exactamente igual que si fuera un NDB. Pero también podemos usar la radio 1. Lo que hacemos es girar el curso hasta que se nos centre el radial teniendo la flecha delante de nosotros. Y el indicador to front efectivamente nos dice que el bord le tenemos delante. Lo que queremos es ir directos a él. Ahí vemos que se centra el radial. Ese sería el curso desde nuestra posición, directos al bord. Como el avión va virando, el radial se va desplazando un poquito, podemos corregir con el curso o interceptar el radial. Mantenemos 3000 pies. Corregimos el curso. Y ahí vamos directamente al radial, al bord. Vemos que coinciden las dos agujas. Tenemos el bord al frente, el bord de Bagur. Podemos corregir otro poquito, ahí nos pasamos, entonces con el cursor, con el heading, miramos un poco a nuestra izquierda para centrarlo. Cuando el radial se desvía a un lado o hacia el otro, la manera de interceptarlo es volar hacia el sitio donde se desvía. Si se desvía hacia la izquierda, pues viramos a nuestra izquierda para encontrarnos con él. Y cuando se está centrando, pues, está prácticamente centrado, pues ya volvemos al rumbo que queríamos. Y una vez que está centrado, podemos poner modo nav y que el avión se encargue de mantener centrado el radial. ¿Por qué ponemos modo nav? Pues porque tenemos la flecha del indicador delante de nosotros. Si lo tuviéramos atrás, tendríamos que haber utilizado el modo back course. ¿Y por qué radial vamos? Pues nos dirigimos al bord de Bagur, estamos a 13 millas y como nos dirigimos hacia él, nuestro rumbo es el recíproco del radial. O sea, el radial, ver que los radiales ya sabemos que salen del bord hacia afuera. Este radial, el verdadero radial sería el que sale del bord, o sea, el que apunta a la cola. Estaríamos en el radial 250, 240, 45, 50, 250, más o menos centrados. O sea, volamos por el radial 250 con rumbo 068 y hacia el bord. Estamos ya en la media 10 y vemos que coinciden las agujas. Bueno, cuando lleguemos al bord vamos a sobrepasarlo y vamos a interceptar en salida el radial 150 del mismo bord, del bord de Bagur. Como lo vamos a sobrepasar, el radial lo vamos a dejar atrás. Ya sabemos que los radiales parten del centro. Al sobrepasar el bord, el radial 150 quedará detrás de nosotros. Entonces,
El 150 está a nuestra derecha, sería este radial. Pues vamos a suponer que este es el bord. Nosotros vamos por el radial 250 con rumbo 70 prácticamente, y vamos al sobrepasar el bord vamos a interceptar el radial que sale del bord con rumbo 150, el radial 150. Entonces, al sobrepasar el bord tendremos que virar por nuestra derecha a buscar el radial, y como lo habremos pasado tendremos que virar más a nuestra derecha para buscarle. Ya lo veremos cómo se hace. Bueno, cuando nos acerquemos al bord no podemos mantener la radio en modo nav, porque al perderse la señal del bord el avión se volverá loco, no sabrá qué hacer. Probablemente se ponga a dar vueltas, o busque un rumbo que no sabemos cuál es, o siga recto. Se podría hacer la prueba, pero en este caso lo dejamos como deberes para vosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, al acercarnos al bord, ajustamos el modo heading para que cuando yo pase a modo heading no haya diferencia y el avión no lo note. Ajustamos el modo heading y paso a heading. Entonces ahora en modo heading voy a seguir centrándome en el radial. Ahora estamos cerquita del bord y las variaciones del indicador del radial son muy rápidas. Cuanto más lejos estemos del bord, más lentas son las variaciones. Ahí estamos centrados, ponemos rumbo al bord, 2,4 millas. Ahora cuando pasemos por encima del bord se perderá la señal. Veremos que la indicación del radial desaparece, la aguja del bord 2 se nos desplazará, se volverá tarumba un momentito. Ahí estamos prácticamente encima del bord. 1,3, 1 milla, 0,8. Estamos sobre el bord. Ahí la aguja se va, se pierde la señal. Ahora estamos justo encima del bord. Entonces, sobrepasando el bord, viramos por nuestra derecha a rumbo 150, porque queremos interceptar el radial 150. Seleccionamos el pulso 150 mientras el avión va virando. Este es el radial que queremos. Si nos quedáramos aquí, el radial estaría a nuestra derecha. Entonces vamos a virar más hacia la derecha para interceptar el radial. Vamos a buscar el radial. Ahí vemos que el indicador to from nos dice que el bord está ahora detrás de nosotros. Como nos demuestra la aguja del indicador bord, está detrás a nuestra derecha. Cuando interceptemos el radial y nos centremos en él, tendremos que ver el bord justo a la cola del avión, porque vamos saliendo del bord por un radial y los radiales ya sabemos que convergen todos en el centro del bord. Tres millas, estamos cerca del bord, entonces las variaciones de radial van a ser rápidas. Veremos que se nos va a acercar rápidamente. Tendremos que anticipar un poquito el heading para volver al rumbo que queremos. Vamos a ver. Cada punto de estos nos indica una desviación del radial de 2 grados. Ahí se nos acerca ya. Vemos que se acerca relativamente rápido. Cuanto más lejos estemos del bord, más lenta es esta variación. Y dependerá también del ángulo con el que lleguemos a interceptar, claro. Pues ahí vamos corrigiendo para que el radial se centre. Vemos como el bord nos va indicando que nos encontramos hacia la cola del avión, hacia que el bord lo tenemos en la cola.
Cuanto menor es el ángulo que nos separa del radial, más lenta es la variación también. Por eso nos vamos acercando y vamos afinando, y ya que lo tenemos prácticamente centrado, nos ponemos en rumbo 150. Ahora, como vamos saliendo del bor por el radial, nos vamos alejando del bor, el rumbo y el radial coinciden. Tenemos el curso 150 y el rumbo 150. Si nos ha ido un poquito a la izquierda, pues miramos un poco a la izquierda y corregimos. Ahí vemos que tenemos el bor en la cola, como decíamos. Y el indicador to from nos indica que el bor está detrás. Bueno, ya vamos por el radial 150. Vamos a poner en modo nav. Ponemos modo nav porque ya sabemos que el radial y el heading y el rumbo coinciden. Y ahora nuestro objetivo es interceptar el radial 90 del borde calella. El borde calella está delante de nosotros, a nuestra derecha. Entonces lo primero que hacemos es poner modo heading, centramos el heading y pasamos a modo heading. Vamos a sintonizar en las dos radios el borde calella, que es 115-35. 115-35. Y 115-35. Quitamos la radio. Ahí vemos que ha sintonizado el borde calella. Si quisiéramos comprobarlo con el código Morse, pues lo veríamos. Y es el nombre del bor, Charlie Lima Echo en Morse. Bueno, y queremos interceptar el radial 105, el radial 90. Pero como vemos, el bor está a nuestra derecha. Entonces, estamos llegando prácticamente. Vamos a virar. Como vamos a ir acercándonos hacia el bor, tenemos que buscar el rumbo contrario al radial, que sería el rumbo 270. Y como el bor vemos que está a nuestra derecha, el viraje debe ser a nuestra derecha. Tenemos el radial delante. Y ahora vemos que el indicador nos indica que el bor está delante también. Bueno, como tenemos que ir a buscar el radial que está delante, dejamos el rumbo un poquito hacia el radial para ir a interceptarlo. Ahora estamos lejos del bor, estamos a 33 millas. Luego las variaciones son lentas. Podemos incrementar este ángulo para que el rumbo de intercepción sea más grande, el ángulo sea más grande y las variaciones más grandes, más rápidas. Un rumbo de intercepción bueno para un radial son unos 45 grados. O sea, si queremos interceptar el radial 270, o sea el radial 90 con rumbo 270, ya lo tenemos ahí. Pues 45 grados menos sería el rumbo de intercepción correcto, o ideal, aunque eso no es, podemos interceptar como queramos o como nos digan. Ahí estamos centrados en el radial, no se ha nivelado. Vamos a ver que tenemos el radial prácticamente al frente de nosotros, y si quisiéramos que ahora lo llevara el avión, como vamos volando en rumbo recíproco al radial, el radial es el 90 pero nuestro rumbo es 270, si usáramos el modo nav, el avión daría la vuelta para interceptar el radial. Vamos a verlo. Ahí vemos que el avión empieza a girar para interceptar el radial en rumbo 90. Como eso no es lo que queremos, volvemos a poner el modo heading. Y vamos a centrarnos de nuevo en el radial. Nos estamos acercando al interior del terreno y ahí hemos visto en las cartas que nuestra altitud mínima debería ser de 5500. Luego vamos a ir subiendo despacito a 5500.
Vamos a pasar por unas montañitas despacito, a unos 1000 pies de raid. Bueno, y nos volvemos a concentrar en el radial. Se nos ha ido un poco a la izquierda, pues viramos un poquito a nuestra izquierda para centrarlo. Y una vez que esté centrado, ya prácticamente está. Ahí está prácticamente. Si queremos que el avión se encargue, el piloto automático se encargue de mantener el radial centrado, en vez del nav usamos back course. Vamos en curso contrario al del radial. Por eso usamos back course. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Pues volamos por el radial 90 con rumbo 270 hacia el borde de Calella y estamos a 22,4 millas. La indicación DME nos la da un instrumento que no tiene nada que ver con el BOR, que es el DME, el Distance Measuring Electronic, o el medida electrónica de distancia. Es un aparato que normalmente va asociado a los BORes, o sea, se pone en el mismo sitio donde está el BOR y nos indica la distancia en millas, la velocidad en nudos que llevamos con respecto a la tierra, o sea, la ground, y los minutos que nos faltan para llegar. Eso lo vemos en el instrumento DME que lo tenemos aquí. Aquí ya estamos viendo el DME del BOR 1, o sea, de la radionavegación 1. Si quisiéramos ver el de la 2, pues cambiamos a N2. Como tenemos la misma radioayuda sintonizada en las dos radios, pues no nos varía. Pero esto nos puede servir para, algunas veces tenemos que volar por un radial e interceptar otro radial de otra radioayuda. Podemos usar las dos radios y ver en qué distancia estamos a uno de otro, de una y otra radioayuda, con el DME. La distancia DME es la distancia en línea recta desde la posición del avión hasta la radioayuda, incluyendo la altitud. Por eso a veces, sobre todo cuando volamos a altitudes muy grandes, puede ser un poco engañoso, porque pensamos que, o sea, cuando estamos justo encima de la radioayuda, aún nos indica algo de DME. Y eso es porque está midiendo la altitud, la distancia desde el avión a la radioayuda en vertical. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nos acercamos al BOR, 16 millas. Y lo siguiente que vamos a hacer es interceptar en salida. Después de llegar al borde de Calella, vamos a interceptar en salida, o vamos a salir del BOR por el radial 330. Pero esta vez no vamos a sobrevolar el BOR, vamos a virar un poquito antes para no pasarnos el radial y no tener que rectificar como hemos hecho en Bagur. Entonces, cuando estemos ya muy cerca del BOR, viraremos rumbo 330 para interceptar el radial 330. Como va a ser en salida, o sea, en alejamiento del BOR, el radial y el rumbo coincidirán. Volaremos el radial 330 con rumbo 330, salvo correcciones por viento, naturalmente. Bueno, vamos manteniendo 5.500 pies, vamos a ver cómo está el terreno. Estamos llegando ya a la costa y ahí vemos que hay unas montañitas que las vamos a ver cerca. 12 millas. El avión mantiene el rumbo más o menos centrado, se pasa un poquito, ahora le tenemos un poquito a la izquierda, el avión corrige y al corregir se pasa un poquito, le dejamos a la derecha y así va lo que se llama cosiendo el radial. Esto, los aviones que están bien programados, pues siguen mejor el BOR que el radial que otros aviones. Hay algunos que lo hacen mejor y otros peor. 10 millas. Y bueno, podemos ir preparando el radial de salida, para lo cual centramos el heading, que no se nos olvide centrar el heading para que el avión permanezca en el curso que lleva,
en el rumbo que lleva, ponemos modo heading y buscamos ya el radial 330. Bueno, vamos a ver otro truquito primero, aprovechando que nos faltan aún 8 millas. Estamos en el radial 090 y lo llevamos en modo nav. El avión va siguiendo el radial. El truquito que decía es poder utilizar, o sea, el modo nav no, modo back course, que me equivoco. El truquito que decía es variar, o sea, buscar el rumbo, el curso recíproco al radial que llevamos para poder utilizar el modo nav en vez del modo back course, ¿no? Entonces vamos a dejar que se centre. Se centra, ponemos modo heading y buscamos el radial recíproco, que sería 270. Ahí lo tenemos. Estamos a 5 millas, vamos a darnos prisa. Y ahora que está centrado, si ponemos modo nav, sí seguirá centrando el radial. Si ponemos back course, otra vez volvería a darse la vuelta para seguir el curso del recíproco. Bueno, y así ponemos modo heading y buscamos el radial 330. Vemos que le tenemos delante, el indicador nos dice que el bord está delante, el bord 2 también, tenemos al frente prácticamente. Vamos a centrarlo un poquito. Y estamos a 2,3 millas, 2 millas. Pues ya empezamos a virar, como vemos, un poquito antes de llegar a la red de ayuda, y vamos a buscar el radial 330. No hemos llegado al bord, la señal probablemente no se llegue a perder, y le dejamos así con el heading hacia donde está el radial, hacia la izquierda, para interceptarlo. Ese ángulo puede ser mayor o menor. Si hacemos el ángulo mayor, se aproximará más rápidamente que si lo hacemos menor. Ahí vemos que se acerca rápidamente porque estamos muy cerca del bord y no vamos a pasar, que es lo que no queríamos, pero bueno. Nos hemos pasado el radial, pues nos vamos hacia él a buscarlo de nuevo. Ahí las variaciones son rápidas, pues movemos el heading, nos anticipamos y ponemos ya el rumbo del radial. Y ponemos modo nav, porque estamos en el mismo rumbo que el curso. Volamos el radial 330 con rumbo 330 y nos alejamos del bord. Como vemos, el indicador to from hacia abajo, y la radio 2 también nos dice que el bord está en la cola del avión. Vamos a repetir el truquito, nos vamos alejando del bord en modo nav. Ahora se va a centrar, ponemos el modo heading para que siga el radial, y ahora vamos a poner el curso contrario, y en vez de modo nav lo vamos a seguir en modo back course. O sea, en vez de 330 vamos a poner 150, el recíproco del radial, y en vez de nav pulsamos back course y el avión intentará mantener el radial centrado también, pero el radial recíproco. O sea, este radial no es el 330 que sale del bord, sino que es el radial 150 que está al otro lado del bord. Sería seguir la línea recta del radial 330, pero al otro lado del bord. Y ahí vemos que lo sigue. Bueno, vamos a volver a modo heading. Ahí se va a centrar. Volvemos a modo heading. Volvemos a poner esto como estaba.
en el radial 330. Un poquito a nuestra derecha para centrarlo. Y la siguiente parte de la práctica consiste en saber nuestra posición con respecto a un bore. Y va a ser el bore de Girona. Vamos a sintonizar. Estamos en modo heading, podemos toquetear. Vamos a sintonizar en las dos radios el bore de Girona, que es 114.10. 114.10. 114.10. Quitamos la radio. Vemos que le tenemos el bore de Girona. Me parece que la radio 2 o no lo ha cogido. Sí, 114.10. Le tenemos a nuestra derecha. Es que tenemos que virar rumbo norte. Hemos dicho que esta parte de la práctica la vamos a hacer con rumbo norte. Tenemos el bore a nuestra derecha. Luego vamos a suponer que un controlador nos pregunta nuestra posición. ¿En qué posición están? Pues la manera más fácil de decir en qué posición estamos es dar un radial y una distancia de ME con relación a un bore. Entonces, el radial sabemos que está a nuestra derecha, los radiales sabemos que salen del bore, o sea que el radial en el que estamos saldrá del bore hacia la izquierda. Entonces variamos el curso hasta que se centre el radial. Ahí se centra. Vemos que el indicador to front nos indica que el bore está a nuestra derecha, igual que vemos aquí. ¿Y por qué radial vamos? Pues por el 259 ahora mismo. 260 le decimos al controlador. Nos encontramos cruzando el radial 260 a 13,1 millas con rumbo norte. Esa es nuestra posición sin ningún género de dudas. Según vamos avanzando, vamos cruzando radiales. Por ejemplo, ¿cuándo llegaremos al radial 270? Que estaríamos completamente perpendiculares al bore. Tendríamos el bore justamente a nuestra derecha, como indica la aguja del bore 2. Pues en cuanto se centre. Esto es lo que se llama estar a beam del bore. Ahora mismo estamos en el radial 270 a 12,8 millas a beam del bore. ¿De acuerdo? Aquí vamos variando, 272, 273 y vemos cómo vamos cruzando radiales. ¿Cuándo llegaremos al radial 280? Pues cuando se centre. Ahora nos vamos alejando un poquito, esta distancia irá aumentando porque ya hemos pasado a beam del bore. Según nos alejamos con un rumbo perpendicular a él, la distancia es cada vez mayor. La distancia irá aumentando. Ya hemos pasado el 2.8 y ahora estamos en el 2.82 y así. Cuanto más lejos estemos, más distancia hay de un radial a otro y estas variaciones serán más lentas. Ya estamos en la milla 13, movemos, nos vamos alejando. Y la última parte de la práctica consiste en aterrizar en Girona. Y para ello vamos a usar el bore 2 como si se tratara de un NRB. El bore 2 sabemos que está en línea con la pista 2.0 prácticamente, no exactamente en línea, pero prácticamente. Entonces podemos ir volando hacia él mientras nos acercamos al aeropuerto y mientras descendemos. Como el aeropuerto sabemos que está a 500 pies sobre el terreno, pues podemos descender a 1500 pies para acercarnos a 1000 pies sobre el terreno. Estamos viendo que el terreno está de forma que nos permite descender, pues reducimos velocidad y descendemos para 1500. Pero no demasiado rápido. Vamos a poner 1000 pies por minuto. Y vamos virando hacia el borde, hacia el aeropuerto. Vamos a seguir el borde 2, hemos dicho como si se tratara de un NDB. Y nos puede servir de ayuda poner el curso en rumbo de pista 200
Como el borde está más o menos alineado con la pista, nos va a servir para saber cuando estamos enfilados con el radial. Vamos a ver el terreno. Bueno, seguimos virando. Ahora vamos a mantener un poco el rumbo para pasar por ese valle y llegar ya a la llanura donde se encuentra el aeropuerto sin peligro. Un poquito a la izquierda. Vamos a tratar de pasar por esa zona más baja para evitar esta montaña. Ahí vemos la posición del BOR, que está cerquita del aeropuerto. Pronto podremos ver el aeropuerto. Vamos a reducir velocidad. Cuando lleguemos a la zona de flap pondremos un puntito de flap. Reducimos un poco el rate. Vamos a pasar por ese valle. A 1800 pies. El nav 2 nos dice que el aeropuerto está hacia nuestra derecha. Pues vamos a ir ya virando hacia él. Estamos llegando a velocidad de... Bueno, tenemos una montaña aquí. Vamos a corregir un poquito, que no queremos estrellarnos. Vamos a avanzar un poco en este rumbo. Estamos a 10 millas todavía del BOR. Aquí ya podemos poner un punto de flap. Aumentamos revoluciones. El autofeeder lo tenemos conectado. Y ahora ya sí, vamos a buscar el BOR. A mantener altitud, que tenemos ahí unas montañitas y ahí delante está el aeropuerto. $1500 pies. Subimos velocidad para mantener velocidad de referencia. Todavía tenemos ángulo con respecto al BOR, nos acercamos un poco más y vamos a tratar de interceptar el radial 200. Bueno, en realidad sería el recíproco.
porque volamos hacia el borde. Sería el radial 020, radial 20. Ponemos full flap y bajamos el tren. Ahí vemos la pista. Velocidad. Sin pasarnos. Ahí se va centrando ya el radial. ...120 nudos... Cerramos un poco el ángulo. Y ahí estamos ya prácticamente centrados en el radial y alineados con la pista. A 3,8 millas. El borde delante, y vemos que la pista queda un poquito a nuestra derecha porque el borde no está exactamente alineado. Entonces ya quitamos piloto automático y ya en manual nos alineamos y continuamos. Ahí estamos, alineados con la pista prácticamente. Vemos que estamos un poquito bajos, aumentamos un poco de velocidad y vamos trimando. Ahí estamos en senda. Ahora vamos un poquito altos, según el papi. En senda otra vez. Bueno, pues ya lo tenemos. Motor fuera. Y un aterrizaje suavito. Reversa. Y listo. Práctica terminada. Ahora vamos a ver el recorrido que hemos hecho.
Bueno, pues aquí vemos el recorrido que hemos hecho en el vuelo. Hemos despegado la pista 2.0, hemos virado por nuestra izquierda directos al borde Bagur. Al sobrepasar el borde viramos por nuestra derecha y buscamos rumbo de intersección del radial 150 de Bagur. Luego por nuestra derecha otra vez buscamos la intersección con el radial 90 de Calella. Aquí hemos hecho pruebas con el cambio de modo de navegación y demás. Seguimos rumbo 90 y salimos del borde Calella por el rumbo 330 sin sobrevolar el borde, aunque nos hemos pasado un poquito del radial y hemos tenido que corregir ahí. Seguimos radial 330 y luego ponemos rumbo norte, y aquí es donde hemos ido viendo por qué radial de Girona íbamos pasando. Para finalizar hemos virado hacia Girona para buscar el radial 200 que nos alinea más o menos con la pista, y hemos aterrizado. Eso ha sido todo. Bueno, un saludo y hasta otra.